Compañeros, bienvenidos a La Revolución es Necesaria, podcast oficial del Partido Comunista Revolucionario de Chile. Les habla Vicente Rojo, en compañía de Emilio León. Saludos, compañeros. Y bueno, antes de iniciar con el capítulo, decir que estamos hablando prácticamente de la clandestinidad abajo de un búnker. ¿Por qué? Se preguntarán, sencillo, cuarentena. Entonces, entenderán que posiblemente a lo largo de los capítulos que sigan, incluyendo este, habrá una que otra dificultad técnica, pero más allá de eso nada. Y importante, acuérdense y sepan que no vamos a dejar de sacar capítulos. ¿Por qué? Porque somos comunistas revolucionarios y no nos va a detener la fuerza de orden. ¿O no, Emilio? No pasarán. No pasarán, claro. No, y no me harán control de identidad, ni me quitarán los equipos, ni nada parecido. Correré más fuerte que los carabineros. Así que nada, pues, en resumen estamos encerraditos por la cuarentena, así que nada, pues, vamos a seguir igual, solo que va a haber un ligero bajón técnico, más allá de eso nada. Y bueno, el capítulo de hoy se lo dedicamos a Trotsky y sus famosos errores políticos. ¿Cómo partirías tú al respecto, Emilio? Eh, lo interesante de ver a Trotsky es la capacidad de navegar dentro del partido, porque uno se pregunta eh, cómo se mantuvo tantos años dentro del partido a pesar de siempre tener una política antibolchevique y siempre estando en oposición a las políticas de Lenin. ¿Cómo fue capaz de estar ahí? O sea, ¿cómo lo aguantaron? Después de haber cometido errores gravísimos, por ejemplo, su función en 1905, durante el armisticio con Alemania, durante la guerra civil, y el periodo de construcción socialista. Durante toda esa época, en el fondo su papel fue en contra de las direcciones del partido. O sea, tú encontrás que le tuvieron paciencia, harta paciencia. Más que paciencia, Trotsky tenía la capacidad de buscar apoyos dentro del partido. A veces se piensa que el partido bolchevique era una cosa sólida que dirigía Lenin con mano férrea, y en realidad no, habían distintas facciones, incluso hasta partidos dentro del partido. Están no solamente los mencheviques, están algunos sociales revolucionarios que entraron después de la revolución, están los anarcosindicalistas, estaban los obsovistas, que eran de carácter, que planteaban que había que hacer acciones O directas, sea, armadas. era un Había charquicán de partidos políticos dentro, o de organizaciones políticas. de líneas, Ya. porque de hecho fue una lucha por reunir a todas las organizaciones socialdemócratas, como se llamaban en ese tiempo los comunistas, en un solo partido panruso. Y durante toda esa lucha, Trotsky se mostró siempre en contra de las posiciones de Lenin. Al contrario, como quieren hacer pasar algunos historiadores, que fue casi un poco menos que el brazo derecho de Lenin, y no fue así. Y el hecho más concreto, yo creo que deberíamos empezar hablando, para no alargarnos y no hablar de todo el periodo de construcción del partido, que es una cosa bastante enredada. Partí con la revolución de 1905, que es un hecho súper importante dentro de la vida del partido y de la historia de Rusia hasta ese momento. Eh, hasta ese año se desarrolló una serie de huelgas que tuvieron incluso un carácter insurreccional en Rusia, y surgen lo que conocemos como soviet, que es lo que eran asambleas, consejos populares de obreros, soldados y, digamos, campesinos. Bueno, no por nada se llamaba el Soviet de obreros, soldados y campesinos. Claro, ya estaban formados, y hay un punto que el soviet de San Petersburgo, por una cosa muy puntual y por errores de los bolcheviques, cae en manos de los mencheviques, el ala derecha del partido. Durante En ese momento, 1905, ¿cierto?
Sí, durante 1905, Ok. cuando parte todo esto. Y Lenin estaba en el exilio y los bolcheviques que formaban parte de este soviet, recordemos que era una asamblea, habían mencheviques, anarquistas, social revolucionarios, era una cosa abierta. Y los bolcheviques tratan de imponer el programa del partido al soviet y pierden frente a los mencheviques. Y es ahí cuando ellos traen a Trotsky, que no tenía ninguna representación popular, y lo ponen en digamos, en la dirección del soviet con derecho a voz. Pero no a voto. No a voto, porque en el fondo lo invitaron a participar, Ya. porque durante todo el periodo de construcción del partido él siempre favoreció las posiciones de los mencheviques, Ajá. muy amigo de los mencheviques. Siempre tenía un discurso en muchas cosas de izquierda, pero terminaba votando por la derecha. Entonces, tenemos que ese error de los bolcheviques de perder el Soviet de San Petersburgo le costó muy caro al partido, porque durante ese periodo los mencheviques plantean que y junto con Trotsky, que los soviets deberían ser consejos de administración, así como juntas de vecinos. Ya. Y Lenin tiene la visión de ver que ese es el germen de la revolución, es el germen del poder popular. Y ahí chocan las dos visiones. ¿Y qué es lo que hace Trotsky? Ponerse del lado de los mencheviques y tratar de apartar a los obreros de la insurrección armada. Ah, como en el caso de lo que pasó en Moscú, ¿no? Pero antes de eso, sí vamos a tratar el tema de Moscú, que es bien interesante. Bueno. Pero hay el 19 de octubre, el zar hace un discurso donde hace un montón de promesas, que va a llegar la democracia, que va a terminar la guerra, que va a terminar con el hambre, qué sé yo. La demagogia Y pura y dura. claro, y el soy de San Petersburgo, de San Petersburgo, en el fondo, la dirección de los mencheviques, plantean que hay que deponer las huelgas. Porque el zar está dando un paso hacia una salida política. Y está el rechazo de los obreros que, por la presión digamos, del sindicato de los ferroviarios, se tiene que retomar la huelga. Y es junto los obreros más el partido, más los bolcheviques, obligan en el fondo al comité de San Petersburgo a retomar la huelga y a prepararse para la insurrección. Porque según lo que se veía, ya estaban las condiciones maduras para hacer la revolución. Pero ¿qué es lo que hace Trotsky? Cuando el partido llama a deponer la huelga, que se nos puso un retroceso táctico para armarse y lanzarse hacia la toma del poder, Trotsky lo único que hace es anunciar que se termina la huelga y no informa la directriz del partido. Y Disculpa, junto Emilio. con él, O dime, sea, básicamente les dice lo que van a hacer, pero no el por qué. Entonces los obreros de alguna manera no, digamos, los menos avanzados no no, son más, capaces de claro, ver. no más que eso, no les dan información, no Ah, dan información del partido. Porque el partido dice, vamos a parar la huelga porque estamos preparando la insurrección armada. Trotsky va y dice, paremos la huelga. Nada más. ah, Y la gente, y la masa no se paleteado, entera, paleteado, weón, ¿qué querés que te diga? no se entera de eso. Y más Claro. aún, para el 18 de octubre de este año, el partido llama a una manifestación, a una huelga por la liberación de los presos políticos. Y cuando va llegando ya la masa a las cárceles, pues bueno, a liberar a los presos, Trotsky les dice que no es necesario porque el zar ya liberó a los presos políticos y manda a la gente para la casa. Entonces, ese tipo de actuación es bastante cuestionable con la imagen que se tiene de Trotsky como gran revolucionario. Sí, muchas veces se le tiene en un pedestal, que el sucesor de Lenin, que el Y, director y- y y fundador del Ejército Rojo, cosas que
Veremos más Vamos a ir adelante viendo, que son vamos, mentiras. vamos a desmitificar a Trotsky. Claro. Porque hay muchas cosas que se creen de él que las han sido publicadas en el extranjero, en Inglaterra, en Estados Unidos, por historiadores occidentales. Y ojo, y no historiadores, digamos, menores, sino historiadores de peso, tanto político e histórico en el siglo XX-XXI. Claro, pero pues, sobre todo vamos a tocar el caso de Edward Carr. Pero por ejemplo, otra de las joyas de Trotsky durante 1905 es que para el 29 de octubre el partido llama a implantar por vía revolucionaria la jornada de 8 horas. ¿Qué hace la patronal? Cierra las fábricas. ¿Qué hacen los mencheviques? Plantean una mesa de negociación. Conversar con los patrones para que por favorcito se levante el bloqueo al bloqueo. Lenin llega en noviembre y frente a esta situación del cierre de las fábricas, plantea que lo que hay que hacer es una huelga general y llama a los trabajadores y a la unidad de las fuerzas revolucionarias a dar batalla, porque estaban las condiciones dadas a favor del pueblo. Pero como los mencheviques, ¿qué es lo que hacen? Siguen negociando. Y aquí es donde se da la situación de la insurrección de Moscú que tú planteas. En ese momento Rusia estaba en guerra con Japón, la guerra ruso-japonesa, y el zar tiene que en el fondo llegar a una paz no muy ventajosa para él con Bastante Japón. forzada, de hecho. Más o menos que se le impusieron. Claro, pero tenía un problema que de una serie de levantamientos campesinos, de insurrecciones campesinas que se estaban en la parte oriental del país. Y una vez que ya termina de la guerra, liberados los soldados, se dedican a reprimir estas insurrecciones. Y ahí es cuando el Soviet y el partido de Moscú decide llamar a la insurrección armada y a una huelga general. Y esa huelga general termina tomando este carácter insurreccional. Pero, ¿qué pasa? El partido de Moscú llama a que a los obreros y a los militantes del partido de las demás ciudades a insurreccionarse. Pero el Soviet de San Petersburgo se niega, prefiere continuar con las conversaciones, y eso en el fondo impidió que el Soviet de San Petersburgo se transformara como en el Estado Mayor de la Revolución. Y permitió que el zar pudiera movilizar tropas de San Petersburgo para bañar en sangre Moscú y acabar con la insurrección. Lo que en el fondo también le sale el tiro por la culata, porque después el mismo ejército se va contra el Soviet de San Petersburgo y terminan la mayoría de sus dirigentes en la cárcel o muertos. Entonces ahí vemos el papel que juega Trotsky. Más allá, entran en pánico los mencheviques y llaman en ese momento el partido pasa a la clandestinidad. Y los mencheviques renuncian a cualquier reivindicación revolucionaria, llaman que el partido se tiene que disolver, el partido de la clandestinidad, y hacer un partido legal, reformista al estilo occidental. Y que se tenía que... Y por el otro lado aparecen los obsovistas, que eran como los... en castellano sería así como los del ultimátum, que llaman a hacer acciones directas entre las masas, a hacer atentados, poner bombas, y que el partido tenía que salirse de cualquier estamento estatal, por ejemplo, como el Parlamento. ¿Y cuál es la posición de Trotsky? Llama a la libertad de coalición, que en el fondo, nuevamente, es abrir el partido a las fracciones y apartar al pueblo, a los trabajadores de la revolución, y abogar por un partido legal reformista. Entonces,
todo el accionar de Trotsky durante la revolución de 1905 es totalmente contrarrevolucionaria. Y para peor, cuando expulsan del partido estos elementos, Trotsky, como dice Lenin, el Judas Trotsky se deshizo en ataques contra el liquidacionismo y el optimismo para entrar en el fenómeno del partido, y desde dentro sigue con las mismas políticas, divisionistas. Entonces, ese accionar claramente era anti-leninista, anti-bolchevique. Ya. Otro capítulo del accionar de Trotsky parte cuando triunfa la revolución democrática burguesa en febrero de 1917, dirigida por Kerensky. Ahí Trotsky pide entrar al partido bolchevique junto con el grupo al que pertenecía, que era la Organización Interregional de los Socialdemócratas Unificados, que eran alrededor de unos 3.000 o 4.000 militantes. Lenin y los bolcheviques admiten a Trotsky frente a la necesidad de engrosar las filas, mirándose la revolución de octubre, que ya la estaban preparando, ya se venía. Al triunfar la revolución, el gobierno soviético hace un llamado a todos los países que estaban participando en la guerra a terminarla, a establecer una paz sin anexiones, devolviendo los territorios que se habían tomado durante la guerra. Pero en el fondo nadie le hace caso. Inglaterra y Francia, los países más importantes, se niegan, y no le queda otra opción que negociar con Alemania, que era el frente que tenía más inmediato la Unión Soviética. Y para eso designan a Trotsky como el encargado de llevar las negociaciones con Alemania para terminar con la guerra, aunque fuera por un tratado que no le conviniera para nada, pero era necesario para que el país empezara a reconstruirse. Bueno, y de hecho, este ya es el primer indicio durante la guerra civil de cómo Trotsky hacía lo que le venía en gana y no seguía las políticas del partido. De hecho, él acuda a este tratado y llega a la conclusión de que no lo va a firmar. Él y entra ya con su política de ni paz ni guerra, que es una cosa sin pata, que la vamos a ver más adelante. ¿Y qué pasa? Entra esta política donde él básicamente dice que va a intentar disolver el ejército, que no va a haber una confrontación entre los ejércitos, digamos, de Rusia y de Alemania y Austria. Pero no pasó nada, pues. De hecho lo retaron, le dijeron que no, que era una tontera y que tenía que haber hecho lo que le dijo el partido. ¿Por qué? Porque cuando él planteaba esta idea de ni paz ni guerra, se empezó a dar cuenta que los alemanes y los austriacos dijeron: puta, si no nos van a atacar y si no nos van a dar combate, ¿por qué no seguimos avanzando? Y así pasó, avanzaron un buen poco. Y ahí fue cuando Trotsky tuvo que ir de nuevo y firmar el pacto, pero con condiciones que, si ya las primeras eran pésimas para la Unión Soviética, estas fueron peores todavía. Entonces, y hay que hacer salvedad que llegaron a las puertas de la capital. claro, Los alemanes llegaron hasta San Petersburgo, y el partido tuvo que movilizar a cualquier persona que pudiera cargar un fusil para poder rechazar esta invasión. Y en el fondo es ahí donde se da el nacimiento al Ejército Rojo. claro. Y eso nos lleva al siguiente punto de Trotsky, que es el gran supuesto fundador y director del Ejército Rojo, cosa que nunca fue así. De hecho, primero, como decía Emilio, el Ejército Rojo como tal, bueno, que se iba a fundar igual para la revolución, pero se tuvo que fundar prematuramente y, digamos, con gente que estaba en mayor o menor medida preparada, pero no lo suficiente, para defender la capital de San Petersburgo contra las fuerzas austriaco-germanas. Pasa esto, se funda el Ejército Rojo a petición de Lenin, concretamente, no a petición de Trotsky. Y en este Ejército Rojo
obviamente iban a haber altos mandos que dirigieran y con la capacidad de ver a nivel estratégico todo el frente. De hecho, más de un frente. Y es que, como decíamos antes, se suele pensar que Trotsky era prácticamente el único que estaba a cargo del Ejército Rojo, y es que no, era una organización colectiva, donde de hecho los viejos bolcheviques que participaron del asalto al Palacio de Invierno, la mayoría, por no decir todos de ellos, estaban dentro de este comité, de este buró de dirección, dentro de los cuales estaban Pedro, Kirilenko, Nevsky, Podbosky y otros, de muchos más, de hecho ya en cargos, digamos, no tanto de dirección general, sino como mandos medios. Podíamos encontrar a Vorochilov, a Stalin, que ya vamos a ver más adelante su papel en comparación a Trotsky. Ojo que el cuando se el comité de ¿cómo se forma? El comisariado de urgencias, que en el fondo el que le da el pase para que se organice este ejército, o sea, o el ejército, está Lenin, Stalin, Ah, por Svetlov. supuesto. Claro, o sea, Stalin no era una figura menor dentro de eso, No, pero, me refería que en ese momento concreto no estaba a cargo de un frente como tal. A eso me refería. no, está en la hora administrativa, Claro. claro, pero hay que destacar lo que tú dices, o sea, los que formaron, los que le dieron vida al Ejército Rojo eran viejos bolcheviques probados en la lucha Sí, y de que hecho, eran militares que habían trabajado. claro, de hecho Trotsky no estaba en ese comité. Lo que ese comité hizo fue encargarle a Trotsky uno de los muchos frentes, que sería el Frente Oriental, digamos, de los Y Urales, como comisario político. claro, y como comisario político, digamos, de los Urales para la derecha del mapa. Dos cosas. Primero, como ya vimos, Trotsky estaba a cargo de un frente, y segundo, ese frente era uno de los menos problemáticos, por así llamarlo. Era un frente bastante estable y que de hecho en la retaguardia, digamos, donde estaban las fuerzas blancas, había muchas insurrecciones pro-bolcheviques. Entonces tenía la ventaja de que mientras él iba avanzaba, aparte que se le iban sumando gente mientras iba avanzando, la retaguardia de los blancos estaba siempre en conflicto. Entonces era un frente, digamos, que ojo, no es por quitarle mérito, no es el punto, es solamente destacar que no era el frente principal, por así llamarlo. De hecho, el frente Claro, en el fondo, principal estaba hacia la zona más industrializada de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, donde de hecho actuaron la mayoría de los viejos bolcheviques que vimos ahora. Después, ya comparando el papel de Trotsky con, no sé, Vorochilov o Stalin, que de hecho el primer regimiento formado de todo el ejército rojo lo formó en Lugansk, Voroshilov, el primer regimiento socialista. Eh, Trotsky en general tendía a oscilar entre los frentes. De hecho, estaba en un frente, yo creo que personalmente buscando más protagonismo en los frentes más relevantes, se iba al frente occidental, al frente del Volga, y iba de aquí para allá. ¿Cuál es la cosa? Que en estos frentes sí que se llevaban a cabo los combates más encarnizados. De hecho, en lo que hoy conocemos como, bueno, o en ese entonces, digamos, después de la guerra civil, conoceríamos como Stalingrado, hoy Volgogrado. En ese entonces, eh, Satsirin, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, sí, ya. sí, sí. Ahí se llevó a cabo uno de los combates más, por así llamarlos, de perro que había, donde Stalin vence, de hecho, a Krasnov. Ya me imagino que conocerán a su hijo Miguel Krasnov. Dime. Es interesante porque Stalin cuando va no sé, nunca sabe cómo se pronuncia la ciudad, Satsirin. Tatsirin, eh, va en una misión, digamos, burocrática. Claro. Él va a ver en qué estado están la ciudad de pertrechos, de grano, y se da cuenta que es tal el desorden y digamos, la mala preparación militar que tienen, que él toma el cargo.
y se hace cargo de ese frente militar y termina derrotando a Krasnov y llama a Moscú y pide en el fondo, informa que él se va a hacer cargo de este frente y gracias al éxito que tiene en ese frente, se le toma como referente para el Claro. resto de los comandantes. Y de hecho veremos que no es la primera ocasión en que Stalin eh, funge de apagafuegos de los frentes. La mayoría frentes de Trotsky, de hecho. Entonces, Eh, claro, estuvo en el Don, estuvo en Crimea, claro. estuvo en Polonia y en el fondo era como tú decías el bombero, pues lo llamaban donde había crisis, llamaban a Stalin para que solucionara los problemas militares. Sí, y curiosamente, de hecho, siempre era codo a codo con Borochilov. Ya podíamos ver más adelante que tenían como una amistad súper fuerte. Una Claro, amistad que de hecho se formó en el frente, no es que se conocieran de antes ni nada de eso. bueno, lo que tenemos claro es que yo creo que es más que cierto que el papel que le dan a Trotsky no es tal. Bueno, y de hecho, déjame recalcar el último gran cagazo de Trotsky en la guerra civil es cuando entran con Polonia. O sea, hablamos de que bajo la dirección de Stalin, eh, Polonia estuvo a punto de ser tomada por los bolcheviques. O sea, ya estaban en Varsovia prácticamente. ¿Qué pasó? O sea, perdón, no estaban en Varsovia, estaban como a las afueras de Varsovia. ¿Qué pasó? Entre Trotsky y Tukhachevsky dijeron, oye, pero ¿sabes qué? Si entre nosotros dos tomamos Varsovia, vamos a quedar, no sé, bien parados ante los ojos del buró. Eh, y lo intentaron hacer. Avanzaron sobreextendiendo las líneas, avanzaron solos, sin cubrir los flancos. No llegaban la logística hasta allá de municiones, alimentos, ropa, de todo. ¿Y qué pasó? Entraron en combate con los defensores de Varsovia y perdieron. Y de hecho tuvo que ir a acudir Stalin desviando gente del frente norte de Bielorrusia y Ucrania y bajar y dar apoyo de Trotsky y Tukhachevsky. O sea, hablamos de que casi los cercaron. O sea, si los cercaban, de ahí no salían. O sea, hubieran muerto. Así que ahí Bueno, podemos ver yo, el yo- actuar militar brillante de Trotsky. no, yo creo que con esto ya queda más que claro que es un mito, es una construcción esto de que Trotsky es digamos, gran director de orquesta, el gran director y creador del Ejército Rojo. Claro. O sea, eso, no sé, eso es un invento. Y para eso basta ver la historia de la Unión Soviética para darse cuenta de todas las inconsistencias. Bueno, y de Así que hecho, podemos decir que cerrando ya el... Ah, dale. un mito más, es un mito más a la base de Trotsky que ha sido esclarecido. Y de Creo que hecho, ya para terminar podemos de pasar ponerle a otro el tema. ataúd, es que después de, digamos, cuando ya se instaura la Unión Soviética como tal, eh, sus principales dos comandantes fueron Kuibyshev y Frunze. Entonces, ¿dónde está Trotsky acá? Si era prácticamente ¿cómo se dice? El general del gran ejército rojo. No está. Y Y de hecho, ojo, cuando ojo, terminan esto y tienen que instaurar, dame un segundito, y instaurar a un nuevo comisario de la defensa del pueblo, queda Klimen Borochilov, no queda Trotsky. Entonces, eso es como para terminar de echarle la última capa de tierra en la tumba de ese mito. hay un detalle. Eh, durante ese momento se crea la orden, la condecoración de bandera roja, Ah, muy buen detalle y que ese. siempre, y que siempre se hace aspaviento de que se la dieron a Trotsky. Pero esa condecoración también la recibió Stalin y la recibió Krylov. Y la recibieron, de hecho, al mismo tiempo. O sea, a ellos, de hecho, concretamente a Stalin y a Trotsky se la entregaron al mismo tiempo y fueron los primeros. O sea, no es que Trotsky fue el primero en recibirla, ellos dos fueron los primeros. Siempre está esa discusión de que Stalin era de medio pelo, que no valía lo mismo que Trotsky. Y lo que pasa es que Trotsky era el rey del autobombo. Pero, digamos, el Era trabajo que propaganda hizo andante ese weón. el trabajo que hizo Stalin fue capital para ganar la guerra civil. Y él no hablaba mucho tampoco de sus logros, entonces.
tendía No, a pues, pasar un poco más desapercibido, digamos, para los occidentales. sí. Y yo creo que aquí ya debería, como para ir Sí, terminando con las aventuras y desventuras de nuestro amigo Trotsky, está su papel y su posición frente a la nueva política económica. Y, y yo creo que habría que resumirla muy cortito en el sentido que plantea, la nueva política económica fue necesaria ya que el comunismo de guerra ya no daba para más. No podían seguir estrujando al campesino y había que empezar a reconstruir el país. Y para eso se dan cuenta, Lenin, los bolcheviques, de que hay que dar un paso atrás, que significaba permitirle a los campesinos pagar una parte en especie y la otra eh, eh, que le vendieran en el mercado y tratar de hacer algo así como un capitalismo de Estado, pero que en el fondo no beneficiaba a los capitalistas, sino que a los trabajadores. bueno, y de hecho temporal también, no es como dicen Y por no, ahí que estaba temporal, planeado que durara indefinidamente. como 30 años, como ya en algunos. Claro, Entiende que unos vecinos que tiene Rusia que ya como 40 años en la NEP, sí, eh, supuestamente, porque es más supuestamente. capitalismo eso que NEP. Pero en el fondo, ¿qué es lo que plantea Trotsky? No, esto es un retroceso y lo que se tiene que hacer es la industrialización acelerada. ¿Y qué es lo que la industrialización acelerada? Que es capitalizar a costa del campesinado, o sea, vender los productos industriales caros y comprarle digamos, todos los insumos baratos. ¿Eso qué significa? Romper la unidad obrero-campesina. Lo que llamaban él en ese entonces como apretar los tornillos, apretar las tuercas. Un nombre bastante esclarecedor y duro de lo que quería hacer. A estrujar al campesino hasta que se diera más o menos. Claro, y de hecho esa política la lleva a cabo Preobachensky, que es un economista trotskista que está en el Comisariado de Economía y que termina creando un gran problema en que los campesinos no logran tener dinero suficiente para comprar los productos industriales, las industrias no pueden vender sus productos, por lo tanto no tienen dinero, no pueden pagar los sueldos de los trabajadores más atrasados empiezan a renunciar y genera tal caos que se tiene que hacer una reforma económica nueva, incluso una reforma monetaria. O sea, nuevamente los trotskistas yendo en contra de las direcciones del partido. Y sin informar a nadie, o sea, políticas propias aplicadas por ellos mismos en campos que no se les encomendó. O O sea, sea, bueno, concretamente al siempre, economista sí se los comentaron, pero no informó de nada. siempre atornillando para el otro lado. Les gusta Entonces, atornillar por lo que parece según las consignas que tienen, de apretar tuerca y todo esto. claro, y siempre con esta visión de que no se podía construir el socialismo en un solo país. Y los trotskistas siempre planteando que no se podía construir el socialismo en un solo país. Y a eso se le suma Zinoviev, se le suma Kamenev, se le suma Bukharin. Y que todos juntos en el fondo plantean que en un país atrasado como Rusia se tenía que quedar como un país agrario, que no había que industriar el país, que solamente había que dedicarse a la industria liviana. Trotsky por el otro lado con su política de acumulación primitiva a costa de los campesinos. O sea, estaba por ninguno creía que se podía construir el socialismo en la Unión Soviética. Y cuando se pone fin ya a la nueva política económica y empieza el primer plan quinquenal, todas esas políticas, todas esas teorías quedan en el fracaso, porque la construcción del socialismo era una realidad. Y ahí entran en desesperación. Y al entrar en desesperación, Trotsky, Zinoviev, Bukharin, Kamenev se empiezan a transformar ya no solo en opositores a las políticas del partido, sino que en conspiradores. Llamémoslo como son, agentes contrarrevolucionarios. Y termina en el asesinato de Kirov. Sí, que de hecho un hincapié ahí, se considera que Kirov era el que, no sé si tras la muerte de Stalin o si Stalin renunciaba de alguna manera o lo deponían del cargo, se suponía que Kirov iba a ser el que podría continuarlo. Era más joven, o sea, le quedaba más tiempo para, si es que estaba en el cargo, para hacer cosas, estaba bien formado.
Al final se descubre que el asesinato de Kiro fue provocado por un grupo terrorista dirigido por Zinoviev. Y cuando ya se empieza a investigar, se dan cuenta que están metidos Zinoviev, Bukharin, Kamenev y Trotsky. El año 29 a Trotsky se le expulsa de la Unión Soviética. Hay algunos que dicen que pidió su salida y se salva en el fondo de ser juzgado. Y lo que se hace en el fondo con las famosas purgas fue hacer justicia No, claro, sí, no hay duda de eso. y eliminar a la quinta columna que había dentro del partido, que en el fondo ya estaba en tratativas con los japoneses y con los alemanes para entregar el país. O sea, a ese nivel de traición, a ese nivel de resentimiento, de no reconocer el triunfo de la construcción del socialismo, recurrieron al sabotaje, hicieron volar plantas químicas, minas de carbón, recurrieron a cualquier estrategia para hacer caer el régimen soviético. Es una política antiproletaria total. Bueno, y de hecho, haciendo un pequeño inciso ahí, curioso cómo durante la formación del partido y la guerra civil, Trotsky llamaba a Stalin un bandolero. Y mira quién terminó siendo el bandolero al final. Claro, pero ese bandolero claro, asaltaba bancos, pero Con él se pagaba su sueldo. y él le paga el sueldo a Trotsky, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero está el nivel de descomposición de este grupo que planeaba entregarle toda la Rusia blanca a Alemania, todas las provincias y Ucrania y todas las provincias costeras a Japón, y ellos crearse como una Unión Soviética chiquitita que se iba a transformar en un país agrario que le iba a ceder incluso concesiones mineras a Alemania y le iba a comprar toda la producción industrial a Alemania. O sea, era ya el capitulacionismo total. Claro. Y yo creo que ahí, después del primer quinquenal, queda claro que el trotskismo, su teoría de la revolución permanente, su teoría de sus posiciones económicas, son un fracaso total. Y no cabe duda que desde el primer plan quinquenal hacia adelante, la Unión Soviética despegó en la construcción del socialismo dirigido por José Stalin. Y cerrando, ya, porque también no es la idea llegar a las 5 horas de capítulo, podríamos ver también el tema de que era supuestamente el sucesor de Lenin, según unas cartas que hay por ahí. Pero ese es una Es que cuestión eso se soluciona cortito, pero digamos, para que quede evidencia de que lo tocamos, ¿cachai? claro. Lenin estaba enfermo, estaba paralizado. Los médicos le dijeron que no tenía que tomar ninguna tarea política. El secretariado del partido le dice que no tome ninguna labor política por su salud, pero era tal la insistencia que tenía Lenin de participar, que le pide a su esposa Krupskaya que se consiga documentos para él estudiarlo y Ojo, mandar indicaciones. de manera honesta, o sea, él quería seguir contribuyendo a la labor, no es que haya hecho algo malo ni nada al respecto. No, pero él también tenía que acatar las órdenes del partido. Claro. Y cuando hace eso se descubre, Stalin llama a Krupskaya y, como dice en buen chileno, la putea. De manera grosera. Muy Sí, ruda. como si, no sé, si Lenin está postrado, enfermo, cómo le iba a dar tarea para la casa prácticamente. Pero Stalin no era muy suavecito. Claro. Y eso generó Krupskaya se quedó con Lenin y empezó como digamos, una desaveniencia que no tenía nada de político. Claro, era una Y, ya, cuestión más interna y personal. y al último tiempo Lenin escribió algunas cartas donde en el fondo plantea que Stalin tiene todas las características, pero lo que pasa es que es muy grosero. Entonces, eso es. Pero nunca dice que el que lo va a reemplazar va a ser Trotsky. Es más, también hay varios documentos donde dice que Trotsky es un burócrata de toro y lomo. Entonces, curioso que Claro, o sea, sean los a Trotsky, trotskistas quienes dicen que Stalin burocratizó la Unión Soviética, siendo que este era al que le gustaba estar sentado y firmar documentos, a Trotsky.
bueno, en una de esas cartas Lenin dice que Stalin es demasiado rudo, pero que Trotsky es un burócrata, o sea que le gusta demasiado la administración. Nunca dice que es él. Y esas son unas cartas, y esas cartas son presentadas, me parece que en el 13º Congreso del partido. Y el partido decide no hacerlas públicas. ¿Y qué es lo que hace Trotsky? Las hace públicas. Porque como siempre hacía lo que él quería y siempre iba en contra de las decisiones del partido, las publica. No, mira, de hecho, una cosa que se nos pasó a comentar, cuando se iba a ir a la revolución de octubre, el comité y el Congreso fue claro, no sacar a la luz la fecha, sino que irse directamente a la revolución y que la gente se fuera sumando, porque si se cae una fecha, claramente la reacción se va a preparar. Y adivinen qué hizo Trotsky en su aventura y desventura. Fue a Pravda y dijo, y publicó la fecha, así por frente, así, este día vamos a hacer la revolución. Sorpresa, po. No fue tan fácil iniciarla como parecía porque había milicos por todas partes. Gracias, Trotsky. Siempre una labor destacada en el ámbito. En el fondo era siempre su intención de destacar, y siempre su intención fue desplazar el leninismo y que fuera su visión la que dirigiera el partido. Y trabajó durante toda su vida en el partido para ello. Pero ya tenemos claro que su aporte es bastante mínimo. En el fondo es una política pequeño burguesa que llama siempre a la desorganización, que le tiene fobia al centralismo democrático, le tiene siempre provocando fraccionalismo en el lugar que esté, pero más que todo son teorías que están equivocadas, teorías que la Revolución Rusa y la construcción del socialismo las tiró el tarro a la basura. Y yo creo que más que eso no se puede decir. Bueno, ya cerrando el capítulo, recuerden, compañeros, la revolución es necesaria.